Capítulo 16. Infidelidad de Jerusalén. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, hazle ver a Jerusalén las cosas tan detestables que ha hecho. Dile: esto dice el Señor, por lo que toca a tu origen, tú, Jerusalén, eres cananea de nacimiento. Tu padre fue amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te fajaron. Nadie tuvo compasión de ti, ni se preocupó de hacerte esas cosas. El día en que naciste te dejaron tirada en el campo, porque sentían asco de ti. Yo pasé junto a ti, y al verte pataleando en tu sangre, decidí que debías vivir. Te hice crecer como una planta del campo. Te desarrollaste, llegaste a ser grande y te hiciste mujer. Tus pechos se hicieron firmes y el vello te brotó, pero estabas completamente desnuda. Volví a pasar junto a ti y te miré. Estabas ya en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu cuerpo desnudo, y me comprometí contigo. Hice un pacto contigo y fuiste mía. Yo, el Señor, lo afirmo. Y te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido de bellos colores y sandalias de cuero fino. Te di un cinturón de lino y un vestido de finos tejidos. Te adorné con joyas, te puse brazaletes en los brazos y un collar en el cuello. Te puse un anillo en la nariz, aretes en las orejas y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste cubierta de oro y plata. Tus vestidos eran de lino, de finos tejidos y de telas de bellos colores. Te alimentabas con el mejor pan y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa, te convertiste en una reina. Te hiciste famosa entre las naciones por tu belleza, que era perfecta por el encanto con que te adorné. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero confiaste en tu belleza y te aprovechaste de tu fama para convertirte en una prostituta, entregando tu cuerpo a todo el que pasaba. Con tus vestidos hiciste tiendas de culto pagano en las colinas, y te prostituiste en ellas. Tomaste las joyas de oro y de plata que yo te había regalado, e hiciste figuras de hombres para prostituirte con ellos. Les pusiste tus vestidos de bellos colores y les ofreciste mi aceite y mi incienso. El pan que yo te había dado, que era de la mejor harina, y el aceite y la miel con que yo te había alimentado, se los ofreciste a ellos como ofrenda de olor agradable. Yo, el Señor, lo afirmo. Tomaste también a los hijos e hijas que tuve contigo, y los sacrificaste a esos ídolos como alimento para ellos. ¿Te parecía poco haberte convertido en prostituta, que además sacrificaste a mis hijos entregándolos a morir quemados en honor de esos ídolos? Con tu detestable vida de prostituta, ya no te acuerdas de cuando eras niña y estabas completamente desnuda, pataleando en tu propia sangre. Esto afirmo yo, el Señor. ¡Ay de ti! Además de todos los males que hiciste, te construiste en todo sitio despejado un lugar donde dar culto a los ídolos y entregarte a la prostitución. Al término de todo camino construiste tales lugares y convertiste tu belleza en algo detestable, ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba, en continuos actos de prostitución. Practicaste la prostitución con tus vecinos, esos egipcios de gran potencia sexual, y provocaste mi ira con tus continuos actos de prostitución. Entonces levanté la mano para castigarte. Te hice pasar privaciones y te entregué a las ciudades filisteas, que te odian y que estaban disgustadas por tu conducta vergonzosa. Pero no contenta con eso, te entregaste a la prostitución con los asirios, y ni aun así quedaste satisfecha, y seguiste entregándote a la prostitución en Babilonia, tierra de comerciantes, y ni aun así quedaste satisfecha. Yo, el Señor, afirmo. Qué enfermo tenías el corazón para cometer todos esos actos propios de una prostituta desvergonzada.
Al término de todo camino y en todo sitio despejado, te construiste un altar donde dar culto a los ídolos y entregarte a la prostitución. Pero tú no te portabas como las prostitutas, tú no cobrabas. La mujer que es infiel a su marido recibe a extraños. A toda prostituta se le da una paga, pero tú eras más bien la que dabas regalos a todos tus amantes y les pagabas para que vinieran de todas partes a pecar contigo. En tu prostitución has hecho lo contrario de lo que hacen otras mujeres. Nadie te busca para pecar, ni ellos te pagan a ti, sino que tú les pagas a ellos. Solo en eso eres diferente. Por eso, escucha, prostituta, mi palabra. Yo, el Señor, te digo, tú has descubierto desvergonzadamente tu cuerpo para entregarte a la prostitución con tus amantes y con todos tus detestables ídolos, y has derramado la sangre de tus hijos que ofreciste en sacrificio. Por eso, yo voy a reunir a todos los amantes que has complacido, a todos los que amaste y a todos los que odiaste. Los reuniré alrededor de ti, y delante de ellos descubriré tu cuerpo para que te vean completamente desnuda. Te juzgaré por adulterio y asesinato, y con ira y celo te entregaré a la muerte. Te dejaré en manos de ellos para que destruyan tus lugares de prostitución y de culto a los ídolos. Te arrancarán tus vestidos y tus magníficos adornos, y te dejarán completamente desnuda. Levantarán al pueblo contra ti, te apedrearán y te matarán con sus espadas, prenderán fuego a tus casas y ejecutarán la sentencia contra ti delante de muchas mujeres. Pondré fin a tu prostitución y no volverás a pagar más a tus amantes. Entonces mi ira contra ti quedará satisfecha y mis celos se calmarán. Me tranquilizaré y ya no estaré enojado. Tú te olvidaste de cuando eras joven y me irritaste con todas tus acciones infames y detestables. Por lo tanto, yo te castigaré por esa conducta tuya. Yo, el Señor, lo afirmo. De tal madre, tal hija. Todos los amigos de decir refranes dirán refiriéndose a ti. De tal madre, tal hija. Tú eres hija de una madre que odiaba a su marido y a sus hijos, y también sus hermanas odiaban a sus maridos y a sus hijos. La madre de todas ustedes era hitita, y su padre amorreo. Al norte estaba tu hermana mayor, la ciudad de Samaria, con sus aldeas. Al sur tu hermana menor, la ciudad de Sodoma, también con sus aldeas. Y tú seguiste su ejemplo y cometiste sus mismas acciones detestables. Y no satisfecha con esto, tu conducta fue peor que la de ellas. Yo, el Señor, lo juro por mi vida, ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron lo que tú y tus aldeas han hecho. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto. Por eso las destruí, como has visto. En cuanto a Samaria, no cometió ni la mitad de tus pecados. Tú has hecho más cosas detestables que ellas, tantas que a tu lado ellas parecen inocentes. Tú tendrás que soportar tu humillación, pues al cometer pecados más detestables que tus hermanas, las hiciste parecer inocentes. Tú tendrás que sufrir esa vergüenza y soportar tu humillación, pues hiciste parecer inocentes a tus hermanas. Yo devolveré la prosperidad a Sodoma y Samaria y a sus aldeas, y también a ti volveré a darte prosperidad, pero tendrás que soportar tu humillación y avergonzarte de lo que hiciste, con lo cual tú serás para ellas motivo de consuelo. Y cuando Sodoma y Samaria y sus aldeas vuelvan a ser lo que antes fueron, también tú y tus aldeas volverán a serlo. Tú te burlabas del castigo de tu hermana Sodoma, cuando te sentías tan orgullosa y todavía no se había puesto al descubierto tu maldad. Pero ahora las ciudades edomitas y filisteas, todas tus vecinas te insultan, todo el mundo te desprecia.
Ahora tienes que soportar el castigo de tus acciones malas y detestables. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, el Señor, digo, te voy a dar tu merecido, pues faltaste a tu juramento y no cumpliste el pacto. Pero yo sí me acordaré del pacto que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo un pacto eterno. Cuando yo te dé como hijas a tu hermana mayor y a tu hermana menor, a pesar de que el pacto no me obliga a ello, tú te acordarás de tu conducta pasada y sentirás vergüenza. Yo renovaré mi pacto contigo, y reconocerás que yo soy el Señor. Tú te acordarás y sentirás tanta vergüenza y humillación que no volverás a abrir la boca cuando yo te perdone todo lo que has hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Capítulo 17. La vid y el águila. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, propone al pueblo de Israel una comparación. Diles: Esto dice el Señor. Un águila enorme llegó al Líbano. Sus alas eran grandes y de mucho alcance, cubiertas de plumas de muchos colores. Agarró la punta de un cedro, cortó la rama más alta y fue a plantarla en un país de comerciantes, en una ciudad de mucho comercio. Luego tomó de la tierra una semilla y la sembró en un terreno cultivado, a la orilla de un arroyo, con agua abundante. La semilla nació y se convirtió en una vid frondosa, y aunque era poca su altura, dirigió sus ramas hacia el águila, mientras hundía sus raíces en la tierra. Se convirtió en una vid, produjo retoños y echó ramas, pero había otra águila enorme, de grandes alas y abundante plumaje. Entonces la vid dirigió sus raíces y tendió sus ramas hacia esta águila, para que le diera más agua, lejos del lugar donde estaba plantada. Sin embargo, estaba plantada en buena tierra, junto a agua abundante, donde podía echar ramas y dar fruto, y convertirse en una vid hermosa. Diles pues de mi parte: Esto dice el Señor, esta vid no prosperará. El águila primera le arrancará las raíces y le hará caer los frutos. Con poco esfuerzo y sin mucha gente la arrancará de raíz, y se secarán todos sus nuevos retoños. Aunque la trasplanten, no retoñará. Se secará al soplar sobre ella el viento del este. Se secará en el lugar donde debía retoñar. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Pregunta a este pueblo rebelde si saben lo que significa esta comparación. Diles: El rey de Babilonia vino a Jerusalén e hizo prisioneros al rey de Judá y a sus funcionarios, y se los llevó con él a Babilonia. Luego tomó a un príncipe de la familia real e hizo un pacto con él, obligándolo a jurarle fidelidad, y se llevó a la gente importante del país para que Judá fuera un reino débil, incapaz de levantarse, aunque dispuesto a cumplir ese pacto y a mantenerlo en vigor. Pero este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió embajadores a Egipto para pedir caballos y hombres en gran cantidad. ¿Creen ustedes que después de eso podrá tener éxito y escapar con vida? ¿Puede escapar con vida quien no cumple un pacto? Yo, el Señor, juro por mi vida que morirá en Babilonia el que se burló del juramento y no cumplió el pacto que hizo con el rey que lo puso en el trono. Cuando el rey de Babilonia lo ataque y construya rampas y muros alrededor de la ciudad y mate a mucha gente, el faraón no enviará en su ayuda un poderoso ejército ni gran cantidad de gente, pues él se burló del juramento y no cumplió el pacto. Se había comprometido y, sin embargo, ha hecho todo esto. Por eso no podrá escapar con vida. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Él se burló del juramento que me hizo y no cumplió el pacto que había hecho conmigo. Por eso yo le voy a pedir cuentas. Voy a echar sobre él mis redes y lo atraparé en ellas. Lo llevaré a Babilonia y allá lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Sus mejores soldados morirán en batalla y los que queden con vida serán esparcidos a los 4 vientos. Entonces reconocerán ustedes que yo, el Señor, he hablado. Yo, el Señor, digo:
también yo voy a tomar la punta más alta del cedro, arrancaré un retoño tierno de la rama más alta, y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado, en el monte más alto de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Animales de toda clase vivirán debajo de él, y aves de toda especie anidarán a la sombra de sus ramas, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Capítulo 18. Responsabilidad personal. El Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: los padres comen uvas agrias y a los hijos se le destemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque morirá. El hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. No participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni pone su confianza en los falsos dioses de Israel. No le quita la mujer a su prójimo, ni se une con su propia mujer cuando ella está en su periodo de menstruación. No oprime a nadie, sino que devuelve a su deudor lo que había recibido de él en prenda. No roba a nadie, comparte su pan con el hambriento y da ropa al desnudo. No presta dinero con usura, ni exige intereses, no causa daño a nadie, es justo cuando juzga un pleito entre dos personas. Actúa de acuerdo con mis leyes y cumple fielmente mis mandamientos. Ese hombre es verdaderamente recto, y por lo tanto vivirá. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero si este hombre tiene un hijo violento y asesino, que hace cualquiera de esas cosas que su padre no hacía, es decir, que participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, que le quita la mujer a su prójimo, que oprime al pobre y al necesitado, que roba a los demás, que no devuelve a sus deudores lo que había recibido de ellos en prenda, que pone su confianza en los falsos dioses y hace cosas que yo detesto, que presta dinero con usura y exige intereses, ese hombre no podrá vivir. Después de haber hecho todas esas cosas que yo detesto, morirá sin remedio, y él mismo será responsable de su muerte. Puede ser que este hombre, a su vez, tenga un hijo que vea todos los pecados cometidos por su padre, pero que no siga su ejemplo, es decir, que no participe en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni ponga su confianza en los falsos dioses de Israel, que no le quite la mujer a su prójimo, ni oprima a nadie, que no exija nada en prenda cuando le pidan prestado, que no robe a nadie, sino que comparta su pan con el hambriento y dé ropa al desnudo, que no haga daño a nadie, ni preste dinero con usura o intereses, y que cumpla mis leyes y actúe según mis mandatos. Ese hombre no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Su padre, que fue opresor y cometió robos e hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Ustedes preguntarán: ¿por qué no paga el hijo también por los pecados del padre? Pues porque el hijo hizo lo que es recto y justo, y cumplió y puso en práctica todas mis leyes. Por eso ciertamente vivirá. Solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. El justo recibirá el premio a su justicia, y el malvado el castigo a su maldad. El Señor actúa con justicia. Y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía, y cumple todas mis leyes, y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Yo no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo, y él vivirá por hacer lo que es recto. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva.
Yo, el Señor, lo afirmo. Pero si el justo deja de actuar rectamente y hace todo lo malo y detestable que hace el malvado, ¿piensan ustedes que habrá de seguir viviendo? Yo no volveré a acordarme de todo lo bueno que haya hecho. Morirá por culpa de su infidelidad y de sus pecados. Ustedes dirán que yo no estoy actuando con justicia, pero escucha, pueblo de Israel, ¿piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? ¿No será más bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando mal? Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Pero el pueblo de Israel dirá que yo no actúo con justicia. ¿Que yo no actúo con justicia? ¿No será más bien el pueblo de Israel el que no actúa con justicia? Yo los juzgo a cada uno de ustedes, israelitas, de acuerdo con sus acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Abandonen de una vez por todas sus maldades, para que no se hagan culpables de su propia ruina. Apártense de todas las maldades que han cometido contra mí, y háganse de un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera? Apártense del mal y vivirán. Yo, el Señor, lo afirmo.